No nos cuesta trabajo pensar una región, un estado, un municipio, una localidad desde un punto de vista económico. Pensamos en la producción que se da, en el sector productivo, en la cadena de producción y podemos ver qué tan importante es estas actividades. La presencia cultural en un área geográfica, en un territorio, es más difícil analizarlos, sin embargo juega un papel muy importante y efectivamente no es fácil hablar de él por su carácter simbólico. La cultura tiene su expresión simbólica en educación, en las formas de vivir, en las convivencias, en la práctica, en la manera de recrearse, en la manera de ser solidarios, en la manera de trabajar, en la manera de divertirse. En todos y en más cosas tiene que ver esas formas simbólicas de la cultura. Recientemente hemos visto que esta región se ha destacado por la violencia, la plana roja. Actualmente, ¿cómo determinan los medios las formas de ser o las representaciones que tienen las ciudades, las localidades, los municipios, los estados, para darle cierta personalidad o al contrario estigmatizar? Por el contrario, ¿qué pasa con una comunidad donde hay eventos, hay espacios donde la gente está presente, hay una presencia colectiva y también hay actividades que van desarrollando la memoria colectiva de lo que ha pasado, de sucesos importantes, de sucesos significativos que pueden dignificar a las personas más allá de los ricos? El gran campo de la cultura en una ciudad media donde aproximadamente hay 521.169 habitantes, como es el caso de Celaya, ha sido pocas veces objeto de reflexión académica. ¿Qué pasa en los pequeños momentos con las obras artísticas de la vida cotidiana? Si fuera el campo económico, pues sería muy fácilmente poderlo evaluar, ¿no? Sin embargo, hay distintas lógicas, sobre todo es también un tipo de producto y es importante también pensar la característica de la obra artística. Por ejemplo, cuando hay una pintura que perdura en un museo, en una pared, o es un libro, y quizá fue leído por algunos de sus ciudadanos, los que compraron por curiosidad la obra, a quien se les dio, o quien sintió interés de conocer. Los que lo conocían, los que son parte de la competencia en el campo, son quizá los que lo escucharon, son los que lo leyeron. Me ha tocado tratar de comprender y representar qué sucede en los distintos sectores en el campo de la cultura en esta ciudad, donde platicábamos con amargura a veces sobre historias de violinistas que quisieron ir a la Ciudad de México y que requerían estudiar 8 horas diarias y que aún haciéndolo así, pues no pudo entrar a la Sinfónica de la Ciudad de México y que después de varias audiciones, pues declinó. Se había concentrado en un proceso de formación para poder pertenecer, pero los niveles de exigencia, los parámetros que se dan en ese medio y el nivel de práctica, pues no es lo mismo en una ciudad media, donde pocos tienen ese nivel y pues no fue muy eh, favorable la decisión. Lo mismo pasó con dos gentes que participaron en una academia por mucho tiempo y gracias a ellos, aun cuando fue tragedia, permitió que otras gentes, tanto el violinista como estas hermanas que practicaban danza, pues ayudaron a que mucha gente se preparara igualmente, ¿no? Entonces es paradójico que a veces dentro de las historias de frustración y las historias de lucha, de esfuerzo, de trabajo, que no alcanzaron ciertos niveles en el campo de las artes, pues se construye el tejido, el esfuerzo, los espacios, las estructuras que se dan
y la participación de los agentes culturales en, en un medio determinado, en una ciudad, ¿no? Bueno, Jeremías Ramírez Basillas eh, dio un curso en la Universidad de Celaya, logró sensibilizar a un grupo en cierta fase de la formación, pero su insistencia, su tenacidad eh, fue muy importante. Él ganó varios reconocimientos como cineasta. Pero también la radio cultural de Celaya en el tecnológico, alguien escuchó una opinión fundada, sensata, reflexiva de un locutor o escuchó un microcuento. Él preparó una serie de microcuentos destinados a radiotecnológico, de manera auditiva para la radio, y con una experiencia y con bastante experiencia te transmitía una sensación, una idea, alegraba o incomodaba el alma dependiendo del tema, presentaba una historia paradójica, una ficción que permitía imaginar, recrear, pensar las cosas de manera distinta. Eh, Se escuchaba de distintas personas, de intelectuales, profesores, de una sociedad mediana, e invitaba a ver eventos que promueven cosas. Muy difícilmente se va a poder llegar a una ciudad de otra manera, como por ejemplo con los ciclos de cine. Ya ha explicado nuestra compañera sobre los ciclos de cine y el cine club, el cine debate, que lo indujo a la ciudad de Celaya de una manera didáctica para que la gente fuera degustando y viendo otros tipos de obras fuera de lo comercial, ¿no? Entonces también realizó distintas lecturas, promoviendo el espacio de reflexión ante una obra, ante un suceso, ante las injusticias que sucedían en México y en el mundo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, presentó libros en públicos abiertos, en el Parque Xochipilli, en la Casa de la Cultura? Señalaba inspiración, los motivó, presentó las razones por las cuales escribió, o también señaló los dilemas que generó la obra y en torno a ella. Es importante que distingamos entre los consumos culturales pasivos, ¿sí? Donde ya te dan todo masticado, metafóricamente, y no estamos viendo que también el producto invita a pensar, el producto invita a que la gente saque sus conclusiones, el producto o la obra artística ayuda pues a marcar distancias, y Jeremías, yo consideramos varios que contribuyeron a eso, ¿no? A leer, a presentar las pastillas en los talleres de escritores literarios, donde ponían a consideración una evaluación, y también hacían ellos, los mismos escritores, evaluación autocrítica. Bueno, pero también estuvo en un rally cinematográfico en la ciudad de Guanajuato, donde se sorteaban los temas bajo un tema eje, como fueron los pecados capitales, y que tenían 24 horas para construir una narrativa, y se apoyaba a la gente que cumplía esa obra, que la vamos a ver o que ya la vimos, y que están llenos del tiempo en una situación difícil para reconstruir una historia, como es la lujuria en un pueblo mojigato como es Guanajuato. Se logró hacer una orgía colectiva, pues ese era el agente cultural que iba ganando distintos espacios. Jeremías como escritor, como locutor, como comentarista. Nos sorprendía muchas veces la manera como actuaba. Era exigente, era caprichoso en ciertos espacios, porque ya se había ganado un lugar, una posición dentro del campo, y también pues se exigía sobre todo a sí mismo en el ejercicio de la conciencia, que trata de entender qué es lo que sucede y el campo cultural y en los campos culturales, artísticos. Sin embargo, muchas de estas cuestiones son efímeras, y a veces uno no alcanza
a ver los impactos, que eso sería muy importante en términos de ver qué es lo que sucede, qué tanto cambia la sociedad, ¿no? Con las obras y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron programas educativos, se les nunca fue su obra una obra ñoña, una obra mediocre, siempre tuvo elementos que contribuyeron a aspirar a jugar dentro de las reglas y las exigencias del mismo campo y buscar las transformaciones necesarias en nuestra sociedad y a la humanización que requerimos, por ejemplo, hoy ante tanta violencia. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar, a grosso modo, que tiene muchas implicaciones de nuestro agente cultural, Jeremías Ramírez. Muchas gracias.